Bien, Mónica, vamos a recibir al sociólogo Agustín Burbano de Lara, que ya está con nosotros, a pedirle disculpas, bueno, porque nos esperó un poco, pero bueno, pues estaba Luisa González acá en la ciudad de Guayaquil, le hicimos la invitación y bueno, escuchar siempre de primera mano, ¿no? Lo que se ha vivido, la persecución que hay y lo que vive el país. Y bueno, ahí de repente te hacemos la pregunta aquí, Mónica y yo, ¿no? Desde tu punto de vista, desde tu análisis, ¿esto le aporta a un gobierno desgastado este tipo de persecuciones que ya se vienen viendo, ¿no? De ahora, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero le aportan al gobierno en estos momentos con una imagen totalmente desgastada? Carla, qué gusto estar aquí. Mónica, qué gusto saludarte. Además, te agradezco por la contribución que has hecho a la conversación pública estos meses, sobre todo desde la consulta. A ver, no creo que le aporta al gobierno, de ninguna manera le aporta, pero sí creo que se puede explicar. Mira, creo que Guillermo Lasso fue el síntoma de algo que viene ocurriendo no solo en Ecuador, sino en el mundo desde hace mucho tiempo y que aquí en América Latina, en particular en Ecuador, no se logra resolver de manera plena. Y es que los representantes empresariales de los capitales nacionales o transnacionales más concentrados empiezan a intervenir directamente en política sin un partido político mediador. ¿Ya? Guillermo Lasso es el primer caso quizás exitoso aquí en Ecuador en el que una persona millonaria, una de las personas del 0.1% más ricos de un país, pretende o llega a conquistar el poder público, el principal poder público, que es el poder ejecutivo, sin la intermediación de un partido político. El problema que esto nos lleva, y ahora no solo es Guillermo Lasso, después sucesivamente fue Daniel Noboa. El problema que esto nos lleva es que parece que con la evolución de las tecnologías de la comunicación, con la evolución del Internet de las cosas, con la evolución de las estrategias de comunicación política, logran, con el esquema muy opaco que tienen de propiedad y de gobierno y de administración sobre medios masivos de comunicación, logran generar conversaciones públicas en coyunturas críticas favorables a sus candidaturas, le hacen las elecciones, pero luego no logran sostener capacidad de gestión. Entonces creo que lo que le está pasando a Daniel Noboa es de esto. Fue muy exitoso en sus campañas electorales. Paula Cabezas tiene razón cuando dice que fue un accidente de la democracia, sin el asesinato de Fernando Villavicencio, Daniel Noboa no era nuestro presidente de la República en 2023. Pero creo que esto de poder ganar campañas electorales todavía no lo logran resolver en la gestión. Guillermo Lasso tuvo una pésima gestión y ahora Daniel Noboa está teniendo una gestión peor que la de Guillermo Lasso, lo cual uno pensaba que eso no podía ser así y lo está haciendo. Entonces creo que recurren a profundizar el repertorio de persecución política a través del sistema judicial para comprarse tiempo, para seguir en esta estrategia de culpar al otro de los males del país, pero creo que no están dándose cuenta hasta qué punto están minando las mismas condiciones para que el mismo gobierno no llegue de manera feliz a término. Pero ¿les va a alcanzar para posicionarse? Yo te pregunto, ¿les va a alcanzar? Porque, a ver, la crisis se profundiza, se agudiza todos los días dentro del pueblo ecuatoriano. Y es verdad, ¿no? Nos sacan estas cortinas de humo, nos sacan estas cajas chinas, abre frentes internacionales, pero de repente y la situación del pueblo ya es otra. Y te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque no deben ser menos importantes las elecciones seccionales, que ya se vienen y que agrupan otro proceso, pero que de una u otra manera sí es del interés del gobierno. Le preguntaba a Mónica, a Luisa González, le decía, ¿no crees que quieran bloquearte, no? Para el tema de las seccionales, se escucha que de repente tenga algún interés por alguna dignidad en las seccionales, entonces, ¿no crees que empiezan de esta forma un poco a dañar la imagen justamente para ese próximo proceso electoral? Es que sí creo que como lo que dominan son las estrategias y las tácticas de intervención en la conversación pública y no la gestión, nos están saturando de este tipo de operaciones. Mira, yo creo que Santiago Basabe tiene razón cuando lee que lo de los aranceles a Colombia es para tapar los escándalos que tenemos en este momento acá y la erosión que eso le está generando el gobierno. Creo que lo de Luisa González es parte de eso. Creo que lo de los aranceles a Colombia no salió bien. Creo que la medida de Colombia de decir, si ustedes hacen esto, nosotros suspendemos la venta de energía eléctrica a Ecuador, le jugó en contra al gobierno. Pero cuando uno empieza a ver
la cantidad de escándalos de corrupción, de abuso de recursos públicos, de negocios de la familia, del entorno de la corporación Noboa, de la familia presidencial, uno empieza a ver que esa hipótesis es plenamente plausible. Tenemos el caso de Olón, que le dieron licencia ambiental a los pocos días de haber asumido la presidencia. Tenemos el escándalo de Car Powership, que en medio de los cortes eléctricos venían barcazas turcas sin que se haya firmado contrato, sin que se haya iniciado plenamente ni siquiera el proceso de recepción de proformas y estaban viajando barcazas turcas. Tenemos el caso de Progen, que es un escándalo. Tenemos generadores de la década de los 60 del siglo pasado. Tenemos el caso de ATM. Tenemos el caso de Petronovoa. Tenemos el caso de la deuda borrada del SRI. Por Dios, la ley se volvió inconstitucional. La ley con la cual Daniel Noboa se borró y se perdonó la deuda al SRI fue declarada inconstitucional y la deuda siguió perdonada. Es una locura. Tenemos el caso de Healthworth, tenemos el caso de Quimsacocha, tuvimos el caso de los autoatentados. Nadie sabe qué pasó con el atentado en el Mall del Sol. Si es que alguien fuera de la familia atacada, agredida, objetivo, blanco de esa intervención, ya quisiera saber quiénes fueron los responsables y tenerlos en la cárcel. Pero nos olvidamos completamente de qué pasó ahí. Tenemos el caso Port, con el atentado en la Bahía. Tienes el caso de los chalecos de cartón. Tienes el caso del ordeño, el ordeño involucrado, la dirección del ordeño involucrado en lo del campo Sacha. Tienes el caso del ordeño en desayuno, tienes la familia del entorno presidencial distribuyendo alimentos en el sistema carcelario, la familia presidencial inmiscuida en la alimentación escolar, tienes la renegociación del contrato de OCP, o sea, y yo puedo seguir, tienes los casos de Lama en el IES, o sea, de verdad te puedo decir, es que de verdad la cantidad de casos ya es inocultable, inclusive para el mismo conglomerado mediático, y no les queda otra que recurrir a estas operaciones de comunicación política para tratar de seguir culpando a otros, como cuando en los apagones nos dijeron que la culpa fue de Correa o de una zarigüeya. Pero de verdad siento que ya esto se les está yendo de las manos, que no hay capacidades de gestión, y de verdad no veo cuál es la forma con la que el gobierno va a llegar finalmente a términos, que no la veo, no la puedo ver. Mónica. Mira, Alejandro, hay una cosa que tú acabas de decir, enlistaste todos los casos de corrupción y creo que uno de los más grotescos que hemos visto en las últimas semanas es el famoso caso de Jenny Ramírez. Y desde esa puesta en escena vulgar, torpe, porque en realidad los casos de corrupción no pasan ni siquiera por un tema de prolijidad, quizás si se quiere, del delincuente criminal que hace las cosas bien, no, tienen una corrupción torpe, desprolija, vulgar, que es una afrenta en realidad, es como un mensaje que te dice, no importa lo que yo hago, nunca va a haber ningún tipo de consecuencia. Entonces, esa distorsión, porque yo en algún momento preguntaba, y te lo consulto desde la experiencia que tú tienes, es que te caen tantos escándalos que el mensaje que estás dando es, no me importa cuántos más vengan, porque absolutamente nada va a pasar. Pero al mismo tiempo le dices a la ciudadanía en un foro que el país es una maravilla. Entonces, o este presidente tiene una distorsión ahí de la percepción de la realidad, vive desconectado, gobierna en un país imaginario, o realmente la mentira es el deporte nacional de este país, la mentira es la política de gobierno de este país, y simplemente lo que nos dice es, yo puedo mentir abiertamente, puedo ser el corrupto que me dé la gana y aquí nada va a cambiar. ¿Cómo crees que se percibe quizás esa lectura que yo tengo personalmente del gobierno de Daniel Noboa? Mónica, yo creo que es lo segundo, estoy convencido que es lo segundo, y estoy convencido que es lo segundo porque, a ver, hay una experiencia que ni tú, ni Carla, ni yo, ni el 99.999% de personas de este país tiene, y es tener la cantidad de dinero que tiene Daniel Noboa. O sea, nosotros no tenemos idea de lo que se siente ser dueño de lo que miras, no tenemos la experiencia de lo que significa ser dueño de lo que tocas, no tenemos la experiencia de lo que significa poder comprar por vías mercantiles la opinión, el consentimiento, la obediencia, la lealtad, la aprobación de quien te rodea. Es que no tenemos esa experiencia. Entonces, para alguien que ha vivido toda la vida así, es muy normal y es muy natural pensar que su realidad es la verdad y que puede comprar y construir la verdad que le dé la gana, porque ha estado acostumbrado a eso. Lo que pasa es que su verdad flagrantemente se choca
contra nuestra experiencia en la vida cotidiana. Él nos dice que es el gobierno que más pobreza ha reducido y nosotros sabemos que hay más de 3 millones de familias ecuatorianas que no logran satisfacer 3 comidas, 3 platos básicos de comida al día. Entonces, cuando empieza a producirse ese choque entre su experiencia y su relato, entre lo que el gerente, jefe, propietario de la hacienda cree y lo que la gente que está sufriendo en la hacienda vive, cuando se empieza a producir ese choque, empieza a producirse este declive dramático en las tasas de credibilidad del presidente, en los indicadores de aprobación de la gestión. Y es por eso que estamos recurriendo a este circo exacerbado de acontecimientos y de noticias de persecución política que Luisa nos acaba de describir muy bien. Porque de verdad no veo al gobierno en este sentido conectado con la ciudadanía de ninguna manera. Posiblemente 2025 Ecuador ya fue el país más violento del mundo, posiblemente. Posiblemente yo la verdad no creo en las cifras del Banco Central. Si me preguntas a mí las cifras de crecimiento del Banco Central, yo no creo. Si me preguntas a mí, yo he tratado de defender, porque trabajo mucho con números, trato de defender la probidad del censo, trato de defender que bien o mal, con todos sus problemas, es una herramienta que nos sirve para nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo. Pero yo creo que con la cantidad de presiones políticas que ha tenido el INEC, también tenemos que empezar a revisar si es que no se están ya... Hay demasiadas presiones políticas en algunos estudios o en algunas cifras. Yo creo que de verdad el gobierno que venga después de Daniel Noboa, cuando venga, tiene que empezar justamente por empezar a sincerar la realidad y actualizar si es que los números que nos cuentan que el país es, los datos que nos dicen de cómo estamos son realmente los que son, o si es que ya la presión política en todos estos últimos años fue tal que empezaron a alterar la imagen, la fotografía de la realidad. Y con esto que acaba de pasar esta semana casualmente, que tú lo has de una u otra forma vinculado también a esta necesidad constante de Daniel Noboa de crear estos picos de atención para desviar quizás la conversación pública de los escándalos que lo golpean, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Luisa González, ¿no crees que fue un tiro al pie en realidad? Porque la reacción más bien de la ciudadanía ante el hecho y con lo jocoso quizás luego de la intervención en la rueda de prensa de Luisa, expresándose cómo había tratado a la gente, más bien ha generado el efecto contrario quizás que esperaba el gobierno, que era dañar la imagen pública de Luisa González, quizás vincularla a un proceso de crimen para luego justificar quizás un tema de persecución, de cárcel, etcétera. Y lo que hizo más bien fue levantarla en números, y esto de cara quizás a las seccionales, donde ella muy probablemente tenga tenga una participación con Revolución Ciudadana a nivel provincial, le va a generar quizás un efecto de números mayores para poder enfrentar, digamos, este proceso. Y si se quiere también, Luisa ha dicho, bueno, si me quieren meter presa, me meten presa, si me quieren perseguir, me persiguen. Pero creo que la historia nos ha dicho que esos mártires en realidad terminan siendo quienes se elevan entre la población y logran más bien captar la empatía popular. ¿Cómo lo ves tú? A ver, te lo voy a analizar de dos lados. Si me preguntas por las características personales de Luisa, por su personalidad, por su talante, por su convicción, por su fuerza, tiene todos los materiales para poder transformar toda esta persecución política en una causa política social que no solo se trate sobre ella, sino que se trate del conjunto del país, ¿ya? Creo que Luisa tiene esas cualidades y esas características, y en un país normal eso debería ser lo que suceda. Lo que pasa es que a la vuelta de la esquina tenemos la experiencia de Jorge Glass, y a la vuelta de la esquina tenemos todos los relatos y todas las descripciones que Sonia Vera nos pone día a día en Twitter de cómo está la situación de Jorge Glass, que en realidad es una bitácora, un diario cotidiano de todas las faltas de debido proceso, de todas las prácticas de tortura, de todas las prácticas de hostigamiento, de todas las prácticas de humillación, de todas las prácticas de lesión de dignidad de la persona de Jorge Glass. Entonces, es una pregunta y es una apuesta jodida. Es una apuesta jodida porque yo sí me atrevería a decirte que por la debilidad institucional en el país, la persecución política en Ecuador superó los umbrales de Brasil, superó los umbrales de Argentina, y eso que Argentina ya puso la vara demasiado alta y ha superado los umbrales de cualquier otro país en la región. O sea, en Brasil, la Corte Suprema de Justicia, cuando se descubrieron y se filtraron las conversaciones telefónicas entre el juez Moro y ciertos operadores de la política y empresariales, declararon nulas las pruebas del caso de Brecht.
Y con esas mismas pruebas, Jorge Glass sigue aquí detenido, habiendo cumplido ya de sobra la sentencia. Entonces, si te digo, en un país medianamente institucional, te diría, sí, hay condiciones para eso. Pero viendo como vemos cómo el crimen organizado ha cooptado y gobierna no solo territorios, sino poderes del Estado, y el caso de Godoy siendo quizás el más burdo, el más pornográfico, el más grotesco, te diría que creo que es una apuesta arriesgada. Yo pensaría 2 veces eso. ¿Crees que entonces que no, que puede también ser contraproducente para ella? Acá hay otra situación y es cómo se está viviendo quizás también esta lectura que se dio a la última quizás propuesta por parte de Camila León sobre el tema de libertad de expresión. Y vimos que desde todos los frentes, en realidad hasta muy diversos, se tomaron quizás la molestia de empezar a hacerle frente a esta propuesta, que en realidad era una propuesta velada para censurar no solamente a periodistas, sino también a medios alternativos, como el caso de Ecuador en Directo, y de todas aquellas personas que hicieran expresiones con respecto a criticar objetivamente al gobierno. ¿Cómo ves dentro del bloque que haya sido el propio CAL, sabiendo que Camila León es parte del bloque de ADN, es parte de ese movimiento político, que haya optado por archivar el proceso bajo el argumento de que existen causas o razones políticas para que no prospere esa propuesta de reforma normativa? ¿Crees que se están dando la espalda entre ellos? Hay dos respuestas que te daría. La primera tiene que ver con tu pregunta sobre la verdad. Creo que es una acción específica en esta búsqueda de Daniel Noboa de comprar y construir su verdad como dueño de Hacienda. Entonces, yo, para poder imponer mi verdad está chocando, mi relato está chocando con la experiencia de sufrimiento de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Yo necesito imponer mi verdad por sobre esa experiencia de sufrimiento. Voy a hacer una reforma súper restrictiva, que censure opiniones críticas en medios de comunicación. Entonces, creo que esa es la primera lectura. Yo necesito imponer a las malas mi verdad por encima de su experiencia de sufrimiento. ¿Ya? Eso es totalmente antidemocrático. La segunda lectura que te puedo dar sobre esto es la siguiente pregunta. Con esos asambleístas, con Camilas Leones, nos íbamos a ir a una asamblea constituyente. ¿Te imaginas, Mónica, lo que habría sido redactar una constitución con ese tipo y ese nivel de asambleístas? Entonces, aquí vuelvo a mi reflexión inicial. Tenemos un gobierno que fue muy hábil en generar estrategias de comunicación política, en utilizar a los medios de comunicación, a los operadores de justicia, a las instituciones del Estado, para construir un clima favorable en las elecciones, pero que tiene capacidades nulas de gestión, pero nulas, ni siquiera en la asamblea, nulas. Yo sí me pregunto a veces cómo se sentirá ser asambleísta de ADN. Digo, 1, 2, 5 tienen que haber en esa asamblea que les dé vergüenza defender las cosas que tienen que defender. Debe haber unos 5 que quizás de noche no duerman de tener que defenderle a Godoy. Pero es lo que es. Y creo que la realidad ya está demostrando los límites, y por eso te digo, de verdad, no sé cómo va a ser el gobierno. Si sigue con esta inercia, no sé cómo va a ser para terminar y llegar a feliz término. No lo digo con alegría, lo digo con pena. Con preocupación. Con preocupación, porque del juicio político de Guillermo Lasso, que pensamos que se iba a recomponer todo un poco, nos fue peor. Entonces ahora tengo pena, que tengo miedo, tengo preocupación, que si es que eventualmente hay un juicio político a Daniel Noboa, ya no me puedo ni imaginar qué es lo peor que nos puede llegar. Entonces, no sé cuántas veces María José Pinto tenga que ir a gritar en los hospitales. Esto no se va a solucionar ni con 30, ni con 50, ni con 100 gritos. Necesitan capacidades de gestión y no la tienen. Necesitan burócratas capaces de ejecutar, diseñar, planificar, dar seguimiento y evaluación a la política pública. No los tienen. Me preocupa. Definitivamente que sí, ¿no? Es preocupante lo que vive el país, y algo que sí quiero anotar y puntualizar de lo que has manifestado. Pensábamos que no nos podía ir peor. Y yo lo dije en algún momento. Pensábamos que ya lo habíamos visto todo con el gobierno de Lenín Moreno, con el gobierno de Guillermo Lasso, pero definitivamente la cura nos salió mucho más cara incluso que la enfermedad
de aquel momento y eso es preocupante. Y siento yo, no sé, sociólogo, usted con su experticia, que más caro nos puede costar con los frentes internacionales que abre el presidente Daniel Noboa, ¿no? No sé si es una agenda de una potencia como Estados Unidos, no sé si es propio de él, de su capricho, de su ego, sea lo que sea, nos pone en el centro de un conflicto del cual no tiene ni pies ni cabeza, no debería por qué ser así. Mira, yo no sé hasta qué punto Occidente va a estar feliz con Daniel Noboa como presidente del país. Ya, creo que él está tensando demasiadas cuerdas y las está tensando demasiadas cuerdas porque más allá de la hipocresía que siempre hay con el tema de las economías ilegales, porque no solo es en Ecuador, es en todo el mundo, que aborrecemos las economías ilegales en el discurso, pero en la práctica tratamos de participar de sus rentas. Entonces ahí está Panamá, ahí está Delaware, ahí está Suiza, todos crean paraísos fiscales para participar de la rentabilidad financiera criminal. ¿Ya? Más allá de esa hipocresía, no deja de ser un problema para Europa en primer lugar, para Estados Unidos en segundo lugar, que tanta droga en sus puertos provenga desde Ecuador, ¿ya? Y en algún punto, las agencias estatales de aplicación de la ley, de lucha antinarcóticos, de inteligencia, de drogas en estos países se van a preguntar cómo es posible que lleguen tantos buques bananeros penetrados, infiltrados, contaminados con droga, que el presidente sea el presidente de la República sea el principal empresario bananero del país y no haya una sola política del sector privado, del sector bananero, para impedir que esto siga ocurriendo. Ya, en algún punto esta pregunta va a saltar. Entonces yo no sé hasta qué punto también Daniel Noboa va a tener una buena mirada, una buena apreciación y un buen consentimiento, y consentimiento y aceptación entre sus pares internacionales, y no empieza a tomar medidas públicas al respecto. Lo de Estados Unidos, creo que esto está generando una tensión muy fuerte. Creo que Daniel Noboa está apostando a congraciarse con Estados Unidos a través de las relaciones que tiene, porque al final es norteamericano, al final fue una persona habitué de la familia Kennedy, es muy familiar, vivió muchísimos años allá. Esa familia logró establecer contactos con el Partido Republicano. Creo que está apostando a eso, creo que está apostando a tratar de ser funcional e instrumental para los intereses de Trump en la región, pero no sé hasta cuándo eso también va a durar. No sé hasta cuándo eso va a durar. Entonces, si te digo, de verdad, no veo, lo que me asusta es que por fuera del mero ejercicio de la violencia militar y policial, no veo por fuera de estos de los aparatos coercitivos del Estado, no veo más allá de esta forma grotesca y ya pornográfica de comprar la opinión de influencers, de comprar la opinión de medios de comunicación, de comprar la opinión de periodistas. No veo otra estrategia que el gobierno tenga para construirse legitimidad y gobernabilidad. Ahora, sociólogo, no sé, quizás sea un chisme de redes sociales, ¿no? Es posible que sea un chisme, no podemos aseverar que es la verdad, pero hipotéticamente, en el supuesto no consentido, de que existe una crisis dentro del gabinete de Daniel Noboa. No sé si usted ha podido escuchar que se dice que hay una crisis con la cúpula militar, con la ministra de Gobierno, con la ministra de Inclusión, bueno, con algunas personas cercanas a Daniel Noboa, ¿no? Y parece que hay ahí algún tipo de discordia, ¿no? ¿Usted cree que realmente este tipo de situaciones se estén dando en estos momentos? ¿Es posible que se esté dando? Porque, bueno, tienes un presidente que aparentemente no lidera. Y digo aparentemente porque no sé, pues no, si a lo mejor él por teléfono de tanto que viaja de las órdenes y sea un liderazgo virtual, eso no sé, eso lo sabrá él, pero podría estarse dando esto de aquí, el tema de Godoy, el tema del involucramiento o el posible involucramiento de ciertas asambleístas con personas inmersas en temas delincuenciales, narcotráfico, ¿podría estar generando todo este caos dentro de la bancada de ADN? Verás, sí creo que puede estar generando incomodidad dentro de la bancada de ADN. Sí creo además que
debe haber conversaciones álgidas, o por lo menos observaciones críticas, no sé si se las manifiesten al presidente dentro del gabinete, pero no creo que haya capacidad política deliberativa dentro del gabinete para decirle algo a Noboa. Y no creo dentro del gabinete que haya eso, porque lo que vimos en estas elecciones es que la corporación Noboa se instaló en los lugares neurálgicos del Estado. Y al instalarse en los lugares neurálgicos del Estado, no solo hicieron los negocios que están haciendo, no solo infiltraron de gente en cargos públicos para participar en las decisiones que requerían para que continúe la reproducción de sus negocios de la forma más desatada y desbocada, sino que a la final son empleados de Daniel Noboa y es difícil decirle a tu jefe lo que tú piensas. Entonces no creo que a nivel del gabinete haya esa discusión que estamos planteando aquí. No son gente que llegó al gobierno por una carrera política que tiene su capital político propio y que su palabra tiene peso propio para decirle, señor presidente, como por ejemplo en algún momento debe haber sido, no sé, estoy pensando en nombres, Ricardo Patiño, el Corcho Cordero, gente que venía con capital político propio y le podía decir al presidente Correa, yo pienso esto, yo pienso este otro. Esta no es la situación de este gabinete. Entonces, la corporación Noboa instalada en el Ejecutivo y en otros poderes del Estado. Entonces ahí veo límites a la productividad de esa discusión. Sí tendría un poquito más de esperanzas en las discusiones de las relaciones civiles militares. Ahí sí me gustaría que las Fuerzas Armadas ya se planten ante el presidente y le digan, las Fuerzas Armadas no estamos, señor presidente, para resolver los problemas que no han logrado resolver la burocracia civil. Si es que la burocracia civil no ha logrado sostener condiciones mínimas en el sistema de salud, no somos las Fuerzas Armadas las llamadas a solucionar ese problema. Son los mismos civiles los que tienen que solucionar. Si es que los civiles permitieron que se instrumentalice y se perfore todo el sistema de justicia por parte de las economías criminales, no somos las Fuerzas Armadas las que estamos llamadas a impartir justicia en nuestros bloques de seguridad, yendo a los barrios, torturando, desollando, neutralizando, dando soluciones finales, asesinando, desapareciendo a civiles ecuatorianos. No estamos llamadas a eso. Son los civiles los que tienen que hacer una reforma a la justicia y si ustedes necesitan el apoyo de la inteligencia y la protección y la seguridad de las Fuerzas Armadas, ahí estaremos. Sí me gustaría que las Fuerzas Armadas le digan al presidente que por atender estas misiones ad hoc están dejando de atender sus misiones fundamentales y que nuestro mapa de riesgos y amenazas y vulnerabilidades en la frontera norte creció exponencialmente. Me gustaría ver unas Fuerzas Armadas que le digan, señor presidente, no estamos formadas, no estamos capacitadas, no estamos instruidas, nuestra doctrina no está pensada para tareas de seguridad ciudadana. Y cuando usted nos lleva a ejecutar tareas de seguridad ciudadana, no solo podemos afectar al crimen organizado, sino que podemos también lesionar derechos de la ciudadanía. Y cuando usted manda, y esto es una reflexión que hizo ayer Natalia Sierra en un programa que compartí, que me pareció súper significativa, y cuando usted manda a las Fuerzas Armadas a las cárceles, no solo que les está dando tiempo y espacios compartidos con el crimen organizado para que se puedan coludir con el crimen organizado y se infiltren y se ensucien del crimen organizado, sino que también cuando usted manda a las Fuerzas Armadas a una guerra sin una estrategia clara y las Fuerzas Armadas pierden esa guerra, hemos perdido la institución con mayor credibilidad a nivel del Estado. No sabemos qué pueda pasar con el Estado si es que las Fuerzas Armadas son derrotadas por el crimen organizado en esta guerra. Entonces, vayamos a, si es que esto es una guerra, que yo discrepo que esto es una guerra, pero si esto es una guerra, entonces hay que ir con la entidad y con la institución capacitada para dar esta guerra. Estas no son las Fuerzas Armadas. Entonces sí me gustaría que las Fuerzas Armadas en las relaciones civiles militares que deben estar planteando por la intermediación del Ministerio de Defensa empiecen a plantear esto. Porque en algún momento alguien tiene que estar en el Estado teniendo cierta perspectiva y cierta planificación y cierta mirada estratégica de que lo que estamos viviendo no es sostenible y que lo que está en juego sí es la sostenibilidad del Ecuador a nivel institucional. Yo no quiero ni pensar qué va a pasar con esta situación si las Fuerzas Armadas pierden esta guerra. Y pueden perder esta guerra, sí, porque no es una guerra para la que están preparadas, no es una guerra para la cual están formadas, no es una guerra para la cual exista doctrina. Entonces, ¿pueden perder esta guerra? Lamentablemente sí. ¿Cómo está, Agustín? Buenos días, gracias por acompañarnos. Ayer el ministro de Defensa de Colombia justamente desmontó la mentira del presidente de la República, que dice que no hace nada por combatir la inseguridad del otro lado, no se hace nada, pero le dijo que tiene 11.000 miembros de las Fuerzas Armadas colombianas y que hay 3 lugares donde ellos están trabajando permanentemente.
Eso demuestra que el presidente de la República lanza cosas que a veces no tienen sustento porque alguien le dice o busca tal vez crear show. Pero ya, yo estoy de acuerdo, Jaime, pero ¿sabes qué es lo que me apena? Que creo que esto ya lo hemos vivido, o sea, ya lo venimos viviendo desde 2023, eso es lo que también me apena de todo esto, o sea, no hay nada nuevo, nos dicen que esto es el nuevo Ecuador, que esta es la nueva forma de hacer política, esta es la forma de hacer política que nos está llevando a tener el país más violento del mundo con más de 51 homicidios cada 100.000 habitantes, esta es la nueva, o sea, en ese sentido, si te digo, es una raya más al tigre, es la actualización de una dinámica y de un patrón que ya venimos viviendo hace mucho y del cual siento que desde el proceso de septiembre y octubre del 2025 y que desde la consulta popular, Ecuador demostró que está despertando. Entonces, ahí yo le apostaría a seguir inflando un poco esas llamas y ese malestar y ese proceso pedagógico político a la ciudadanía para llamar la atención sobre que lo que estamos viviendo no está bien, que el relato oficial no es el que estamos experimentando, que hay sufrimiento y que este gobierno está de espaldas al sufrimiento de la ciudadanía, que no nos está dando lugar, que no nos está representando. Creo que a estos shows que nos está poniendo el gobierno, esta es la mejor forma de reaccionar. Correcto, sí. La verdad, todos los días algo nuevo se inventan, ¿no? Como por ahí el mismo ministro John Reinberg salió a acusar a los jueces de por qué quedó libre la persona esa que había asaltado al youtuber coreano. Bueno, ayer también salieron y le desmintieron todo lo que había dicho el ministro Reinberg. Es que uno miente más que el otro. Total. Y nuestra tarea es demostrar siempre que el nuevo Ecuador y que todo aquello que nos venden como nuevo está hecho con los mismos materiales arcaicos del Ecuador de las desigualdades, del Ecuador de las injusticias, del Ecuador del sufrimiento, del Ecuador que no logra vender un futuro a sus compatriotas, del Ecuador que no vende un proyecto de vida a sus habitantes y que invita a sus ciudadanos a migrar del país, a buscar un futuro en otras tierras. Tenemos que todo el tiempo demostrar que el nuevo Ecuador y todo lo nuevo que nos vendan está hecho de esos materiales viejos y arcaicos. Y creo que nos está yendo bien. Creo que desde la segunda mitad del año anterior, sobre todo el último trimestre, lo empezamos a hacer con mayor efectividad. ¿Quién termina perdiendo en esta guerra comercial que ha declarado el presidente Noboa a Colombia? Ecuador, evidentemente Ecuador. Pero evidentemente Ecuador, y si es que no existen las lluvias que tienen que existir para poder compensar la falta de mantenimiento a todo el parque termoeléctrico, va a ser el mismo gobierno el que va a sufrir, va a ser el mismo gobierno. Porque la primera decisión que va a tener que tomar el gobierno es trasladar los costos al sector privado, a las grandes empresas, porque le hace perder menos votos que trasladar a los hogares, y ahí va a tener unas buenas rajaduras en la base social de sustentación. Se va a profundizar las rajaduras de la base social de sustentación. Yo creo que en algún punto las élites empresariales del país tienen que ganar conciencia de que no tienen el conocimiento, no tienen la práctica, no tienen la preparación, no pueden hacerse cargo de la conducción y la administración pública del país. No están preparadas para eso, no tienen idea cómo se ejecuta una política pública y que van a tener en algún momento que volver a dar lugar a que un partido político haga eso, a que el sistema político haga eso, porque esto del país atendido por sus propios dueños, que ya lo vivimos con Guillermo Lasso y ahora con Daniel Noboa, ha sido un experimento bastante trágico. Hace 2 días entrevistábamos al doctor Omar Malouk y justamente él está haciendo una encuesta, ¿no? En esa encuesta dice que Noboa ha caído 4 puntos y él nos decía que ya Noboa no es presidenciable. ¿Tú crees que tal vez ya no sea presidenciable para una nueva contienda Daniel Noboa? Mira, sí creo que de verdad, o sea, hay que ver estudios, pero creo que de verdad su imagen se ha debilitado y se ha erosionado muchísimo. Sí creo eso. Creo también que este país es un país de una volatilidad y una inestabilidad brutal, y en comunicación política y en estrategia política es difícil
planificar a largo plazo, sobre todo en comunicación política. En estrategia política sí hay cómo planificar a largo plazo, pero no estamos haciendo estrategia política como deberíamos. Pero tenemos hechos recientes que nos dan cuenta de eso. O sea, Luisa no es la presidenta de este país por el asesinato de Fernando Villavicencio. Eso es lo único que explica que Luisa no haya ganado las elecciones en el 2023. En este sentido, hay algo que el Jacobo siempre dice, el Jacobo García, y tiene razón, y es que si estamos en miércoles, pensar al sábado en este país y es larguísimo plazo, Entonces yo te diría, sí, hoy en día, creo que Daniel Noboa no tiene las condiciones ni los indicadores para pensar que es una figura, si es que existiesen elecciones presidenciable, pero quedó presidente luego de 14 horas de apagón. O sea, en este país, lamentablemente, todo puede pasar. Depende también de la campaña mediática, ¿no? Los medios son los que le ocultan todo. No hay condiciones democráticas. O sea, también hay que tener en cuenta que en este país, las últimas 2 elecciones presidenciales, y no digo 2023, 2025, digo tendría que decir las 3 elecciones presidenciales, 2021, 2023, 2025, no se han realizado en condiciones democráticas. ¿Cómo terminará este 2026, Noboa? ¿Tú crees que si es que llega a subir el precio del gas, le quita el subsidio al gas, también los transportistas tienen una compensación ahora? Y él lo dijo que solamente era por 7 u 8 meses. Hay que ver si les cumple. ¿Qué va a pasar, Agustín? ¿O qué pasaría? Yo creo que eso es muy jodido. O sea, creo que eso de verdad es la gota que rebalsaría el vaso. O sea, la verdad no me quiero ni imaginar el proceso de movilización popular de multitudes indignadas que llega a ocurrir si es que quitan el subsidio al gas. O sea, es que de verdad me parece lo más antipolítico, me parecería ya bastante desconectado de la realidad hacer eso. O sea, si el presidente quiere hacer eso, que mejor nos evite la movilización, nos evite el sufrimiento, nos evite la represión, nos evite la herida nacional y de un paso al costado. Es que de verdad no veo por dónde hay condiciones para que la eliminación del subsidio al gas nos pueda traer buenas noticias y se pueda procesar pacíficamente en este país. No veo la forma. De verdad no veo la forma. Y no veo la forma por 2 razones. Porque con el combustible tú puedes de alguna u otra manera mitigar esos efectos, porque gran parte de los usuarios a nivel público del combustible, del diésel sobre todo, sí están organizados corporativamente. Tú tienes organizaciones de transportistas a nivel provincial, interprovincial, urbano, local. Tienes el taxismo que está confederado y está federado y está organizado. Tienes las cooperativas de transporte rural. Digo, tú puedes administrar esas poblaciones con políticas públicas focalizadas, y a pesar de eso tuvimos el descontento que hubo y tuvimos las movilizaciones que tuvimos en octubre y en septiembre del año anterior. Con el gas no existen formas de consumidores del gas que puedan tener ese nivel de representatividad. Entonces, locura. Pero bueno, sorpréndenos, Daniel. ¿Qué te puedo decir? Y todo va a depender también de cómo le vaya a Trump en los Estados Unidos, ¿no? Eso también ha abierto muchos frentes. Ha abierto muchos frentes, pero ha politizado mucho más esa sociedad hacia el fascismo. No, hay que tener mucho cuidado y no hay que ser tan optimistas con que Trump va a ser víctima de su propio fracaso. Creo que este segundo gobierno de Trump rompió umbrales respecto del fascismo que el mundo no estaba experimentando y que sí nos ponen en una nueva situación a nivel mundial respecto de las extremas derechas y respecto de derechos liberales que son imprescindibles para la vida cotidiana, como la libertad de expresión, la libertad de una vida digna, la libertad de asociación, la libertad de movimiento, la libertad de tránsito. O sea, sí creo que ahí lo de Trump, yo no sería tan optimista en que la violencia y la brutalidad y el autoritarismo de Trump va a ser la pala que cabe su propia tumba. Yo creo que él nos está llevando a nuevos umbrales de fascistización en la sociedad moderna, en la sociedad contemporánea, y eso puede tener otro devenir que sí me preocupa mucho. Me preocupa muchísimo porque además habilita y legitima y sirve para que los Bolsonaros de Latinoamérica, los Daniel Noboas de Latinoamérica, los Bukeles de Latinoamérica,
los de la estrella de Latinoamérica. O sea, aquí nos sorprendemos de que la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura defiende narcos. Bueno, en Colombia un abogado de narcos tiene posibilidades de ser presidente. Así estamos en América Latina y la figura de Trump legitima todos estos procesos emergentes. Entonces, veamos qué pasa, pero sí lo miro con preocupación. Agustín, queremos agradecerte por el tiempo brindado para esta entrevista. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes, siempre es un gusto. Jaime, Carla, Mónica, que tengan una buena mañana, un buen término de semana, un buen fin de semana. Y ojalá este 2026 sea más allá de las malas decisiones de quienes nos gobiernan, venturoso para todas y todos los ecuatorianos. Les mando un abrazo. Gracias, Agustín. Definitivamente sí, necesitamos que sea aventuroso y es que nos ponemos todas las mañanas en este estudio a conversar con ustedes, a brindarle información y es una lástima que solo tengamos que darle pesares a la ciudadanía, porque eso es lo que les damos. Y créanlo que aquí no tenemos nada en contra de Daniel Noboa como persona ni de ninguno de los asambleístas. Aquí lo único que tenemos es una exigencia del pueblo ecuatoriano. Es todo lo que tenemos. Son las necesidades diarias de un pueblo que sufre las consecuencias de una oligarquía que llegó al poder. Es todo. Ojalá pudiéramos levantarnos todos los días, sentarnos en este mismo set, en este mismo estudio y darles excelentes noticias. Ojalá pudiéramos decirles que se está inaugurando hospitales, carreteras, que ha incrementado el sector de la productividad. O sea, ojalá pudiéramos realmente manifestarles que un sinnúmero de estudiantes tienen becas y se van a estudiar al exterior. Ojalá pudiéramos dar ese tipo de noticias que dábamos antes. Pero bueno, sin embargo, lo que tenemos es otra cosa, es sangre, es violencia, es persecución. Es la envoltura que tiene un narcoestado, como lo denominan algunas personas.